hoy quiero compartir con ustedes un tema y me gustaría que por favor escribieran, porque son enseñanzas que se dan y esas enseñanzas a veces para el otro domingo usted ya no se acuerda. Amén. Entonces usted lo que recibe se tiene que quedar en el corazón, pero también en la mente. Entonces muchas veces no tenemos tanta capacidad. Es por eso que usted lo tiene que anotar, para que usted vuelva nuevamente a alimentarse de esa palabra. Amén. Quiero que todos por favor vayamos a Efesios 2:6 y por favor podamos leer todos juntos. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y juntamente, todos por favor, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Este es un texto poderoso. Amén. Quizás usted lo ha leído, pero no le ha venido la revelación de que ese texto dice la palabra de Dios que nosotros juntamente con Él nos resucitó. Cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, el diablo pensó que ya lo había vencido. El diablo celebró para decir que ya había matado a Jesús. El diablo nunca se imaginó que la mayor derrota que él iba a tener era a través de la muerte y la resurrección. Si él hubiese sabido, no lo hubiese matado, ¿verdad? Pero él no sabía. Pero hay algo muy importante que Jesús ahora nos llevó en el corazón. Me estoy explicando. Cuando la palabra de Dios dice que Él murió en la cruz del Calvario y resucitó, juntamente con Él resucitamos. Quiere decir que nosotros ya estábamos no tan solo en el pensamiento de Jesús, sino estábamos en el corazón de Jesús. ¿Por qué? Porque Él sabía que la resurrección iba a ser el poder, el milagro más grande por los siglos de los siglos, en esta vida, en la venidera, en todos los territorios, ¿verdad? Y entonces, como sus hijos que somos, no nos dejó solos. Por eso dice, cuando nosotros venimos a los pies del Señor y dice la palabra del Señor que nosotros somos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Quiere decir que en otros tiempos usted vivía en las tinieblas, en la oscuridad, en la maldad, en el pecado, en los vicios, en las drogas, en la prostitución. No sé de dónde lo haya sacado usted al Señor, pero Él en su palabra dice que cuando lo amó desde antes de la fundación del mundo, usted ya estaba en los planes de Jesús, que un día usted iba a estar sentado con Él en los lugares celestiales. Todos los que estamos aquí en este momento estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No importa la condición en la que usted haya venido a este lugar, no importa lo que haya hecho, el amor de Dios fue tan misericordioso que lo lavó, lo limpió, ¿verdad? Y puso todo lo que usted necesitaba para que su corazón fuese sanado. Hay gente que ha venido muy quebrantada del pasado, ha tenido muchas veces dolores, heridas en el corazón, y yo sé que muchas veces usted ha sentido el amor de Dios en su vida. Amén. Cuando usted vino a Jesús, usted quizás vino con una enfermedad, quizás vino con una crisis, pero Jesús, ¿verdad?, lo limpió, lo sanó y lo trasladó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Estamos aquí? Entonces, cuando nosotros tenemos que tener la revelación, diga conmigo, la revelación, otra vez la revelación de la posición que tenemos en Cristo. Usted y yo tenemos una posición en Cristo. Por eso, cuando nosotros tenemos una posición en Cristo, tenemos identidad.
Nosotros ya no andamos buscando, ¿verdad? Nada que nos pueda llenar. Yo en la mañana comentaba que hace unos meses estuve en la Ciudad de México. Y el pastor, ¿verdad?, nos llevó a una plaza muy grande. Y ahí yo vi que mucha gente llevaba perritos, chiquitos, grandes, medianos, de colores, pintitos, blancos, de todo. Entonces yo me quedé tan admirada de ver tantos, ¿verdad?, perritos en la plaza. Y yo le dije al pastor, pastor, ¿es una plaza para perros? ¿Verdad? Porque era tanto lo que yo veía. Entonces me dijo el pastor, no, realmente no es una plaza para perros. Sin embargo, en México está sucediendo un factor muy, muy extraño. Los psicólogos están recomendando a las personas, para que no se sientan solas, para que no se sientan solos, tener un animal. Amén, tener un perrito. Y no es que no me gusten los perritos, a mí me gustan los perritos, ¿verdad? Pero un perrito no puede sustituir el vacío que está en tu corazón. ¿Estamos aquí? Y otra cosa me dijo, en la actualidad hay muchas mujeres o matrimonios que ya no quieren tener hijos y que les están recomendando mejor tener un perrito, ¿verdad? Les compran sus camitas y miren lindos que son los perritos, son hermosos, pero cada cual tiene una función, ¿verdad? Sin embargo, ese es el problema cuando nosotros no tenemos una identidad en Cristo. Amén. Muchas veces venimos a la iglesia, nos llenamos, creemos que con los dones o los talentos que Dios nos da es suficiente, pero los dones y los talentos no nos van a salvar a nosotros, no nos van a rescatar, ¿verdad? Lo que nos va a hacer libres a nosotros es cuando realmente la palabra de Dios sea revelada a nuestro corazón. Amén. Cuando tengamos una identidad como hijos de Dios, cuando nosotros aprendamos que realmente fuimos rescatados, sanos, pero que también fuimos trasladados en una posición. Quiere decir que usted ya no tiene la misma posición que tenía antes. Quiere decir que usted ya no debe de ser el mismo que usted fue hace 10, 15 años, 8 años. Usted ya ha sido transformado, renovado, pero también ha sido, ¿verdad?, puesto en una posición en donde Cristo lo llevó. ¿Estamos aquí? Entonces, cuando la persona no conoce su posición en Cristo, tiene una percepción equivocada. Es decir, ve a Dios de diferente manera. Por eso no tiene, ¿verdad?, esa revelación. También, cuando no tenemos esa revelación, entonces intercedemos u oramos equivocadamente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque muchas veces intercedemos de abajo hacia arriba. ¿Estamos aquí? Quiero que por favor ponga atención, porque esto es alguna revelación que Dios va a traer a nuestra vida. Cuando la persona no tiene la revelación que estar en la posición donde Jesucristo nos ha puesto, la posición que toma es la de abajo. Amén. Una persona que conoce su posición intercede de arriba hacia abajo. ¿Estamos aquí? ¿Por qué? ¿Por qué de arriba hacia abajo? Porque esa es nuestra posición de declarar las cosas. Miren, cuando Jesús nos dijo, ahora juntamente conmigo han resucitado y ahora yo estoy sentado a la diestra del Dios Padre, pero ustedes están conmigo porque yo los he traído conmigo a los lugares celestiales. Cuando estamos en esta posición, estamos en una posición de gobierno, de autoridad. Amén. Porque Jesucristo ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Jesucristo ya nos compró, ya nos redimió. Nosotros no tenemos nada que hacer, simplemente creer que Él nos da la autoridad, Él nos da el poder, Él nos da a nosotros, ¿verdad?, todo lo que Él tiene para decretar, para hablar y para decirle al diablo que está derrotado por la cruz del Calvario. Déselo fuerte.
que es muy importante que cuando tú estés en una casa de fe, en un discipulado, tú estés en una ciudad, que tú vayas a orar, que tú vayas a decretar, tú creas, ¿verdad? Tú creas que no estás solo, porque Jesús está contigo, porque tú estás sentado a la diestra con Él en lugares celestiales. Y desde ese lugar tú tienes que ver que las regiones celestes van a caer en el nombre de Jesús. ¿Me estoy explicando? Quiere decir que cuando tú vas a orar por una persona en la casa de fe, vas a orar por una persona en tu discipulado o en una ciudad donde vayas, tú ya no tienes que pedirle permiso a Dios. Señor, si tú lo quieres sanar, Señor, si es tu voluntad sanarlo, Señor, si tú quieres puedes hacerlo. No, porque tú estás orando desde una posición de abajo y no de arriba. Amén. Tu posición debe de ser concentrada en la posición que está Cristo. Por eso es que cuando Él nos da la autoridad, nosotros decretamos la palabra. Dice la palabra de Dios que somos reyes y sacerdotes. ¿Cuántos reyes y sacerdotes hay aquí? Amén. Yo también lo creo. Y como rey y sacerdote, nosotros tenemos que empezar a funcionar en la obra del Señor. Toda persona que no conoce su posición impone sus deseos en vez de vivir la voluntad de Dios. Amén. Hay mucha gente en la iglesia que solamente viven por sus propios deseos, por su propia voluntad, por sus propios pensamientos, pero no se someten a la voluntad de Dios. Cuando no conocemos nuestra posición en nuestro llamado, entonces sobrevivimos en el llamado, pero nunca triunfamos. ¿Estamos aquí? Es cuando nosotros no creemos también, por ejemplo, puede haber diferentes tipos de llamado. A lo mejor tú estás llamado para hacer negocio, pero tú dices, yo con este negocio me conformo. Yo ya no puedo ir más allá, porque no lo estás viendo desde arriba, lo estás viendo desde abajo. Amén. No le has creído fielmente a Dios que Él te ha dado el poder y la autoridad. No le has creído fielmente a Dios que juntamente resucitaste con Él. No le has creído a Dios que tú puedes decretar sobre las finanzas, porque Él es el dueño del oro y de la plata. ¿Cuántos están aquí? Entonces hay muchos cristianos que vayan a llegar al cielo, pero solamente sobrevivieron en la tierra. Y mucha gente está acomodada sobreviviendo, pero Dios te quiere llevar a otro nivel. Solamente que como no conocemos y no se nos es revelada la posición, muchas veces tenemos miedo a tomar decisiones. Muchas veces tenemos miedo a querer, a dar un paso, a seguir adelante, a crecer, porque desconocemos, ¿verdad?, que hay más adelante. Y por el miedo, por el temor, por la falta de identidad en el lugar en donde estás, simplemente sobrevives. Porque tenemos un Padre que nos ama y que Él sabe dar el pan a los hijos, ¿verdad? Y no deja justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Porque Él es Padre, pero solamente te va a dar lo que necesitas. Pero cuando tú estás ya no como niño, ahora estás, ¿verdad?, como hijo, como adulto. Por eso es que los niños no saben nada de justicia. A los niños espirituales háblale de la leche espiritual, porque no saben nada de justicia. Pero cuando empiezas a ver tu crecimiento que está en la justicia de Dios, entonces te das cuenta que tienes mucho que hacer para crecer en tu vida y para el reino de Dios. Amén. Mire lo que dice Efesios 1:3. Voy a irme rápido porque en la mañana tardé bastante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Diga conmigo, que nos bendijo. Otra vez, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde te bendijo Jesús? ¿En dónde está tu bendición? En los lugares celestiales. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. O sea, quiere decir que Él te tomó, juntamente fuimos resucitados con Él. Él te sentó en ese lugar y desde ese lugar, desde esa posición, Él te bendijo. ¿Estamos aquí?
Dice, con alguna bendición. ¿Así dice? ¿Con alguna bendición? Diga conmigo, con toda. Con toda. Con toda bendición. Entonces, cuando no vives en lugares celestiales, siempre andas diciendo, bendíceme, dame, ayúdame. Pero cuando tú vives en esos lugares de bendición, en donde Dios te bendice, entonces empiezas a conocer la abundancia de Dios. ¿Ustedes sabían que hay muchas personas que le tienen miedo a la abundancia? Amén. Que cuando ven que algo está sucediendo y empiezan a tener, no sé, a lo mejor puede ser terrenos, a lo mejor puede ser casas, a lo mejor puede ser el negocio, no sé, en una área de tu vida, empiezan a tener miedo. Porque el enemigo lo único que quiere es truncar tu bendición. Porque cuando Dios te bendice, a nadie Dios le gana bendiciendo. Él te va a bendecir hasta que sobre y abunde. Déselo fuerte. Entonces el que habita, diga conmigo, el que habita en lugares celestiales, ya sabe que ya fue bendecido con toda bendición. Entonces no te preocupas. Yo ya sé que soy bendecida. No me preocupa el mañana. El mañana lo tiene Dios y la bendición la tengo yo, porque Él ya me bendijo. No me va a bendecir, ya me bendijo. Por eso mi oración es muy importante. Por eso la palabra de Dios dice, pedís y pedís mal, porque la posición que estás tomando no es la correcta. Tu posición para pedir debe de ser desde los lugares celestiales, no desde abajo. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Entonces, cuando la Biblia nos menciona que estamos sentados en lugares celestiales, nos está mostrando tres cosas. Escriba, por favor. La primera, número 1, estamos sentados con Cristo en lugares celestiales para tener comunión. Diga conmigo, comunión. Otra vez, comunión. Para vivir continuamente en una comunión íntima con Él. O sea, Dios te llamó, Dios te resucitó juntamente con Él para que estés en ese lugar con Él, para que tengas comunión. Quiere decir, la comunión es igual a comunicación, y la comunicación es de dos partes, ¿verdad? El hablante y el oyente, y el mensaje, por supuesto, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de una comunicación efectiva, entonces estamos hablando de una retroalimentación. Quiere decir que la comunión que debemos de tener nosotros con Jesús debe de ser todos los días. Amén. Cuando la palabra de Dios dice, mis ovejas oyen mi voz y ¿quiénes son sus ovejas? Los que conocen la voz de Dios. Porque podrías estar sentado en la iglesia teniendo 10, 15 años y no conoces la voz de Dios. Muchas veces Dios se manifiesta de diferentes maneras y Dios te habla de diferentes maneras, pero también el enemigo usa voces que hablan. Y cuando Dios te habla, o cuando alguien te habla, o quieres discernir quién habla, no sabes quién te está hablando. No sabes si ese sueño, esa revelación viene de Dios. No sabes si lo que escuchaste es de Dios o es del enemigo. Entonces tienes un conflicto porque no conoces la voz de Dios. ¿Estamos aquí? Entonces nosotros tenemos que empezar a limpiar esos oídos espirituales cuando aprendamos a comunicarnos con Él. Cuando aprendamos a hablar con Él, porque lo vamos a escuchar. Amén. Quizás tú dices, yo no lo veo, pero llega el momento en que lo empiezas a sentir. Y te vas metiendo más y más y más a su presencia, y todos los días agarras un hábito de hablar con Él, tomas una cultura de hablar con Él, de estar platicando con Él, hasta que llega el momento que conoces su voz. Amén.
Y tú dices, es Él el que me está hablando. Es el enemigo que me está hablando. Tú empiezas a discernir porque tienes comunión. Diga conmigo, comunión. Entonces, estamos sentados en Cristo para tener comunión. Número 2, estamos sentados en lugares celestiales para tener reposo, para estar en reposo. Amén. ¿Lo están escribiendo? ¿Estamos aprendiendo el día de hoy? Diga conmigo, reposo. ¿Por qué habla de que debemos de tener reposo? Porque Él ya peleó la batalla. Amén. Dice la palabra de Dios que le quitó las llaves al Hades y a quién más. Y a la muerte. Por eso dice, ¿a dónde, oh muerte, tu aguijón? Si Cristo te venció en la cruz del Calvario. Entonces, estamos nosotros sentados en los lugares celestiales para tener reposo. Yo pregunto, ¿quién o cuántas personas en medio de una aflicción, en medio de un conflicto, va a tener reposo? Es muy difícil que usted tenga reposo. Pero cuando estás ya tú con una identidad, eres un hijo, ¿verdad?, de Dios, y sabes la posición que tienes, quizás te pase como cuando Jesús estuvo en la barca. Estaba la tormenta tan fuerte, estaba el problema tan grande que Jesús estaba. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Durmiendo. Amén. Cuando el rey David estaba en la guerra, ¿verdad?, él también llegaba a su casa y decía, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me harás, ¿qué? Confiado. Amén. Por eso es que cuando tú tienes una aflicción, una lucha, una prueba, lo único que tienes que pensar es que Satanás te quiere robar tu paz, te quiere robar tu gozo, te quiere robar tu felicidad, te quiere robar tus finanzas. No sé en qué área quiera robarte Satanás tu paz o tu gozo. Pero cuando tú estás en ese lugar, tú tienes que detectar de dónde viene el ataque. Tú tienes que empezar a decretar y a decirle al diablo, te vas en el nombre de Jesús, no me vas a volver a engañar, no vas a robar mi paz, no vas a robar mi gozo, no me vas a quitar lo que es mío, porque Dios ya lo peleó. Hubo alguien que ganó en la cruz del Calvario, tú estás ya derrotado en el nombre de Jesús, así que te vas de mi vida y no me afliges más. Amén. Diga conmigo, reposo. Yo no sé si ustedes recuerdan en la Biblia, en el pasaje donde Jesús, ¿verdad?, viene las mujeres Marta y María y diciéndole que su amigo Lázaro había muerto. Quizás estaban ellas que ya estaba muriendo, ¿verdad?, y que fuese Él a resucitarlo. Entonces había una desesperación en la vida de ellas. Sin embargo, Jesús estaba tranquilas, le dice, yo voy a ir. Entonces, cuando fue Jesús con toda la calma, con toda la seguridad, con toda la certeza, Él empezó a decretar desde los lugares celestiales. ¿Me estoy explicando? Por eso es que Lázaro resucitó ya teniendo 4 días. ¿Por qué? Porque Él estaba tan seguro de que todo iba a suceder porque tenía el poder y la autoridad. ¿Estamos aquí? Amén. Entonces, nosotros tenemos que estar confiados. Cuando usted va a evangelizar, usted no debe de tener miedo. Amén. Porque usted no va a hacer nada. Usted solamente va a decretar la palabra de Dios y a creer lo que Dios va a hacer en medio de ese enemigo, en medio de esa gente que está, ¿verdad?, usted orando, se está manifestando tal vez el diablo. Usted en ese momento no tiene por qué temer. Usted tiene que ir con la seguridad de que Dios va a hacer algo en la vida de esas personas. Usted va a ver con sus ojos y va a ser testigos del poder de Dios, de lo que Dios se va a manifestar en la vida de esa persona. Entonces lo que vamos a hacer es que la victoria de la cruz la establecemos en el lugar donde somos enviados. ¿Estamos aquí? Déselo fuerte, por favor. Entonces nosotros tenemos que estar desde una posición, diga conmigo, posición de confianza y de seguridad.
Am, Hace unos años, cuando nosotros íbamos a empezar con el primer terreno que compramos, compramos 1 hectárea y en 2 años, creo, y tanto, nosotros la logramos pagar. Pero cuando el apóstol, ¿verdad?, fue y dijo, ese no es el terreno, es este que está acá, fuimos en un lugar más grande y el costo de ese terreno era 8 veces más, amén, que el primero. Entonces yo voy y le digo a mi esposo, mira, ¿cómo crees tú que vamos a comprar eso? Es 8 veces más. Si el otro lo compramos en 2 años, en este, ¿cuántos años nos va a llevar para pagarlo? Entonces mi esposo me dijo, yo solo sé que esta es la visión que Dios me dio. Así que ve, habla con los dueños y haz lo que tengas que hacer. Dije yo, ay, me gobernó desde los lugares celestiales, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando tenemos autoridad de parte de Dios y la seguridad, nosotros solamente hablamos y decretamos. ¿Me explico? No sé si le pueden bajar un poquito a esta luz, por favor. Aparte del calor me está lastimando. Entonces, se hizo el movimiento, hablamos con las personas y creemos, ¿verdad?, que ese lugar, o creímos en ese momento que ese lugar nos los había dado Dios. Y en 1 año nosotros logramos pagar ese terreno. Amén. Claro, se vendió el otro, dimos el enganche con el otro y así sucesivamente. Dios abrió puertas, empezó a fluir, el pueblo trabajó arduamente y tenemos el terreno. Por eso es que cuando los ingenieros, ahorita gracias a Dios, Dios ha tenido conexiones divinas, porque en el último proceso que estamos trabajando ya, que es en el costeo, ¿verdad?, de todas las cosas, hasta del clavito, hasta de todo, están trabajando. Miren, Dios es tan bueno que en ese proyecto están metidos ingenieros de Guatemala, ingenieros de Texas, ingenieros de México. Y cuando ellos me preguntan, y bueno, ustedes, ¿cuánto tienen para empezar a construir la iglesia? ¿Verdad? Entonces, como los ingenieros de Guatemala son cristianos, ahí le hablan ingenieros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo sé que un día Dios nos dijo, no vean números. Amén. Y nosotros no vamos a ver números, vamos a ver lo que Dios va a hacer en ese templo. Porque su palabra dice, mía es el oro y mía es la plata. Yo no sé qué va a hacer Dios. Yo lo único que le voy a decir es que estoy expectante de lo que Dios va a hacer. ¿Me estoy explicando? Entonces, cuando viene la prueba, cuando viene la lucha a su vida, usted lo único que tiene que estar es expectante de lo que Dios va a hacer. Amén. Usted dice, yo creo que Dios me dará la casa. Usted sea expectante de lo que Dios va a hacer cuando le dé la casa. Usted sea expectante de lo que Dios va a hacer cuando le dé su carro. Usted sea expectante de lo que Dios va a hacer cuando le dé su negocio. No sé si me estoy explicando. Amén. Déselo fuerte. Entonces, lo que tenemos que tener es paz, que nadie robe tu paz. Número 3, cuando estamos sentados en lugares celestiales, hablamos de gobierno. Diga conmigo, gobierno. Amén. Usted tiene que saber que a Dios no le agrada, ¿verdad?, cuando nosotros no gobernamos. Estamos aquí. ¿Qué dije? Usted es un hijo de Dios, tiene autoridad, tiene dominio, tiene poder, entonces gobierne. Amén. Usted va a decir, bueno, pero ¿cómo es eso de gobernar? Ahorita se los voy a explicar, ¿verdad? Voy a ir pasito a pasito para que usted pueda comprender el concepto de cómo Jesús quiere que nosotros gobernemos lo que Él nos ha dado. Porque cuando dice que fuimos sentados en los lugares celestiales, está hablando no solo de comunión, no solo de reposo, sino está hablando también de gobierno. Amén. Entonces, cuando usted tiene gobierno, tiene autoridad. Y cuando usted tiene autoridad, tiene dominio propio. Diga conmigo, dominio propio.
Dominio propio. Entonces, cuando Dios le está hablando de gobierno, quiere decir que usted tiene que ejercer la autoridad sobre el pecado. Amén. Usted tiene que ejercer la autoridad sobre la enfermedad. Usted tiene que ejercer la autoridad sobre las huestes, principados y potestades. Usted tiene que ejercer la autoridad, ¿verdad? Porque el enemigo tiene poder, pero usted y yo tenemos poder y autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces a Dios no le agrada cuando a usted los vicios lo dominan y lo controlan. Hay gente que los domina y lo controla un cigarro. Hay gente que lo domina y lo controla el sexo ilícito, la pornografía, la prostitución. Hay gente que los domina el enemigo, ¿verdad? Haciendo cosas corruptas. Dios no quiere, para eso no murió Jesús. Diga conmigo, para eso no murió Jesús. Para eso no me escogió Jesús. Para eso no resucitó Jesús. Para eso Jesús no nos sentó en los lugares celestiales. Jesús nos sentó en los lugares celestiales para que nosotros aprendamos a gobernar, aprendamos a controlar, aprendamos a tener dominio y aprendamos a decirle al diablo: hey diablo, te sujetas en el nombre de Jesús, porque yo he sido comprada a precio de sangre. Ahora tengo autoridad en el cielo y en la tierra. Entonces dígale al que está a su lado: Jesús te sentó en los lugares celestiales para que gobiernes, para que domines, para que ejerzas triunfo de Jesús sobre tus enemigos. ¿Me estoy explicando? Amén. Entonces mire, dice la palabra del Señor. Vamos a leer San Marcos 1:35. Es importante saber que cuando vamos a salir a un lugar, ejerzamos esa autoridad, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, ya está ahí. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, y se fue a un lugar desierto, y le buscó Simón y los que con él estaban. Sígale. Y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto, ok, aquí hay dos cosas muy importantes que ver. Número uno, cuando Jesús se levantaba temprano, lo primero que hacía era llenar la agenda en la presencia de Dios. Amén. Tú no puedes salir de tu casa si Dios no te da la instrucción y la indicación de qué es lo que vas a hacer en ese día. Amén. Por eso es que Jesús tenía tanta identidad y hablaba tanto con Jesús, porque cuando él sabía que él se levantaba de orar, él ya tenía la agenda lista a dónde iba a ir y qué iba a hacer. Amén. ¿Estamos aquí? Ahora, lo segundo que yo veo aquí, que dice: para que predique también allí, porque para esto he venido. Diga conmigo: para esto he venido. Mi pregunta es: ¿para qué tú has venido a esta tierra? Amén. Porque Jesús tenía identidad, pero mi pregunta es: ¿tienes identidad en Cristo? ¿Para qué has venido a este lugar, a esta tierra? Miren lo que dice Efesios 1:21. Voy a ir un poquito rápido. Efesios 1:21 dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Diga conmigo: toda autoridad. Mire, sobre principado, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ahora, en este momento estamos viendo en el texto que tenemos un Dios soberano. Tenemos, ¿verdad? Un Dios soberano quiere decir
significa que Él manda como Él quiere. Amén. Entonces nosotros tenemos de parte de Dios, diga conmigo, autoridad, poder sobre el principado, señorío y sobre todo nombre. Ok, mire Colosenses 2:10, voy a ir rápido. Y vosotros estáis completos en Él. Amén. Diga conmigo, yo estoy completo en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ok, ahora mira, dice que estamos completos en Él. Hay personas, ¿verdad? Hay personas que sienten un vacío emocional en sus vidas, porque no pueden satisfacer o no pueden llenar, ese vacío. Por eso es que hay personas que tratan de llenar ese vacío con el sexo. Hay otras personas que desean llenar ese vacío con la droga. Hay otras personas que desean llenar ese vacío con el dinero, con los títulos, comprando, ¿verdad? O simplemente, como yo les dije hace un rato, con algún animalito. Buscan de qué manera llenar y sentirse completo. Pero la palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros tenemos a Cristo, estamos completos. Nada nos falta. Todos estamos satisfechos. Tenemos paz, tenemos gozo, tenemos alegría. Amén. Por eso es importante estos 5 aspectos. Nosotros tenemos poder y autoridad sobre principados. Es importante que usted sepa y aprenda cuál es su posición para que el enemigo no los intimide, para que el enemigo no los engañe, porque muchas veces el enemigo viene siempre a tocar tu puerta para ver cómo estás, ¿verdad? Por eso es importante que usted siempre decrete la palabra de Dios todos los días. Hable con Dios todos los días. Le digas, papá, ¿qué es lo que quieres hacer con mi vida? ¿Qué vamos a hacer hoy, Espíritu Santo? ¿Hacia dónde vamos a ir hoy? Revélame en el trabajo, en la escuela, en el negocio, en donde usted está. Usted debe de caminar con el Espíritu Santo, hablar con el Espíritu Santo, manifestar la gloria del Espíritu Santo en el lugar donde usted está. Amén. Entonces, cuando usted está en una empresa y saben que usted es luz, cuando usted se va de esa empresa, todo el mundo lo va a extrañar. Es más, no va a querer ni que se vaya, porque usted es luz en medio de las tinieblas. Usted le da a ellos. Amén. Pero cuando usted está en una empresa y no lleva ni luz, es una persona que se queja, que siempre llega tarde, que siempre anda murmurando y además robándose cosas de la oficina. Mire, cuando se vaya de esa empresa van a hacer fiesta. Esa se me chispoteó, ¿eh? Pero así es. Diga conmigo, somos la luz a las naciones. Ok, diga conmigo, nosotros tenemos autoridad en el mundo espiritual. Cuando usted le diga que alguien le va a hacer daño, que un hechicero, un brujo, un adorador, usted ríase. Amén. Usted ríase, porque el que debe de estar temblando es él, no usted. El brujo debe estar espantado porque usted llegó a esa colonia. El brujo y el hechicero debe estar espantado porque usted se va a plantar ahí donde Dios le va a dar el territorio para ensanchar el reino de Dios. El brujo se tiene que ir porque usted llegó a ese lugar. Pero usted no puede venir, ay, es que hay un brujo al lado de mi casa, yo creo que me están haciendo daño, libérenme. Usted no está en esta posición arriba. Usted está en la posición abajo, porque no está creyendo entonces que usted fue juntamente resucitado con Cristo Jesús y está gobernando en los lugares celestiales. Amén. Por eso dice, ¿de quién temeré? No temeré mal alguno, porque Él está conmigo. Su vara y su cayado me infundirán aliento.
¿verdad? Usted no puede temer porque usted tiene la autoridad sobre principados y potestades. ¿Estamos aquí? Dice sobre toda autoridad. La palabra griega es exousia. Dice que es sobre toda ley, sobre toda palabra, sobre toda fuerza, la más elevada que sea, ¿verdad? El juez más importante que sea, Dios siempre le va a dar a usted la victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Diga conmigo poder. Número 3, dunamis, quiere decir poder sobrenatural. ¿Cómo se va a llamar el congreso? Poder. Vamos a estar hablando del poder de Dios como no tiene idea. Así que usted no puede perderse. Entonces, cuando hablamos de poder, de dunamis, dice, el mundo natural está sujeto a leyes naturales. Amén. El mundo invisible está sujeto a leyes espirituales. Ahora, miren lo que pasa. Ustedes recordarán haber leído la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Que fueron metidos en un horno de fuego. ¿Qué pasó ahí con el mundo o la ley de la física? Amén. Porque ellos no se quemaron. Amén. ¿Qué pasó con Daniel cuando lo metieron al foso de los leones? Quizás usted ha tenido un testimonio en donde a lo mejor un carro se incendió y dice, yo no puedo creer que todo el carro se desbarató y yo quedé ileso. Amén. Quizás yo recuerdo cuando la pastora estaba aquí orando por su hija y en ese momento, ¿verdad? ¿Recordarás, pastora? En ese momento el Espíritu Santo le dio la revelación de lo que iba a pasar con su hija. Y ella se para llorando, estaba intercediendo en ese momento por su hija, se para llorando, gritando y me dice, quiero ver a mi hija, la vi en una revelación, la vi en un ataúd, dijo, y yo quiero ir a verla. Y era tanta la desesperación que fuimos con ella. Cuando llegamos estaban los bomberos, estaban los socorristas, estaban los periodistas. Y dijeron, ¿qué es lo que pasó aquí? Un departamento explotó en llamas. El departamento que está en la parte de abajo. Y era el departamento de su hija. Amén. Entonces ella se sintió con toda seguridad. Claro, iba llorando a la desesperación. En ese momento que ella estaba intercediendo, su hija se dio cuenta que no había papel sanitario en el baño. Y salió a comprar un papel de baño. En ese momento que salió a comprar el papel, estalló el departamento. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué? Porque su mamá estaba intercediendo y decretando vida sobre la vida de su hija. Por eso le digo que tenemos autoridad, tenemos poder, tenemos sobre toda autoridad. Dice sobre toda autoridad, quiere decir no importa la ley de la física, de la química, no importa si es el gobierno, no importa, cuando Dios va a hacer algo, lo va a hacer por sus hijos en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cómo usted puede describir que las cadenas se rompieron cuando sus apóstoles estaban en las cárceles? ¿Cómo usted puede describir que las rejas se abrieron? Amén. Porque Jesús tiene ángeles que acampan alrededor de usted y alrededor mío. Ángeles acampan para que nuestro pie no caiga, para que no tropecemos, para que nos cuiden, para que nos guarden, para que no nos mate el enemigo, para que podamos cumplir el propósito divino de Dios. ¿Cuántos están aquí? Entonces usted puede ser perseguido, puede ser atacado, pero usted tiene un poder mayor sobre cualquier cosa que el enemigo suelte sobre usted.
Por eso es que cuando nosotros no le pedimos, ay Señor, ayúdame, ay papá, ayúdame, socórreme. No, 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 usted tome la autoridad y dígale, diablo, te vas de mi vida en el nombre de Jesús. Suelta a mis hijos, suelta mi finanza, suelta mi salud. Ahora te vas. Te estoy hablando desde la posición en donde yo estoy, en los lugares celestiales. De ahí te hablo, diablo, te vas de mi vida. Usted como que yo le dijera, aquí van a vender churros, como dice mi padre espiritual, ¿verdad? Usted tiene que tener esa autoridad. Diga conmigo, señorío. Cristo está sobre cualquier señorío, sobre cualquier rey, sobre cualquier gobernante en el mundo espiritual. Nadie tiene más autoridad y señorío que Jesucristo. Nadie tiene más autoridad. Estoy un poquito afectada a la garganta. Mire lo que dice Génesis 1:26. Diga conmigo, porque ahora Cristo, diga conmigo, porque ahora Cristo está sentado sobre todo señorío. Y ahora ese señorío que Jesús tiene, también me lo ha dado a mí, para que se cumpla lo que Jesús dice. ¿Y qué Jesús dice ahí? Por favor, póngame Génesis 1:26, 28. Vamos cerrando, tengo un poquito afectada la garganta. Génesis 1:26, 28 dice la palabra del Señor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra, conforme a nuestra, y número 1, señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿A quién creó Dios? Varón, por si tenían alguna duda, ¿verdad? Ok, y es una ley. Amén. Esto es una ley. ¿Qué dijo? Número 1, fructificar. Número 2, multiplicar. Número 3, llenar la tierra. Número 4, sojuzgar. Número 5, enseñorear en los peces, en las aves, en los cielos y en todas las bestias que se mueven. Entonces tenemos 5 mandamientos que la Biblia, ¿verdad? Que tiene la Biblia sobre nosotros. Y esos mandamientos empiezan a surtir efecto cuando usted le cree a Jesús, que murió en la cruz del Calvario, que resucitó, y no tan solo resucitó solo, sino que ahí usted y yo íbamos, porque nos trajo a los lugares celestiales para que desde ahí empecemos a tomar todo lo que Él ya está ganado, ya murió, ya peleó, ya nos compró. Entonces tomamos y poseamos lo que Dios ya nos entregó. Usted no tenga miedo de tomar decisiones. Usted créale a Dios. Usted créale que Dios le va a bendecir con su casa. Usted créale que ya no va a pagar más renta, sino que Dios le va a dar su casa, porque usted es un heredero y coheredero de las promesas de Dios. Créale a Dios que su casa será casa de Dios, ¿verdad? Créale a Dios que Dios le va a dar terrenos. Amén. ¿Cuántos creen que Dios le va a dar terrenos? Dije terrenos. No terreno, ¿verdad? Porque usted tiene muchos hijos, 2, 3 hijos, no sé cuántos tenga, ¿verdad? Pero usted tiene que dejar herencia.
Entonces cuando, mire, no sé si ustedes se acuerdan en la antigüedad, quienes se peleaban, ¿por qué razón se peleaban? Por las tierras, por dominio, ¿sí o no? Entonces, ¿quiénes se peleaban? Los reyes. ¿Quiénes somos usted y yo? ¿No somos reyes y sacerdotes? ¿No nos ha dado dominio el Señor? ¿No nos ha dado autoridad? Entonces vaya usted y créale al Señor, tome tierra del terreno que le gusta y dígale: Señor, esta es mi tierra, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuyo es la gloria, tú eres el dueño del oro, tú eres el dueño de la plata. Yo no sé a quién estoy hablando, pero la palabra de Dios dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, y el mundo y los que en él habitan. Entonces en el cielo vamos a estar ahí dos tipos de cristianos. Los cristianos que sobrevivieron en la tierra y los cristianos que gobernaron la tierra. Como que yo le hubiese dicho, ay, Dios santo, dije que gobernamos la tierra. Por eso la primera iglesia, cuando hubo persecución, cuando a ellos le decían: te vamos a matar, vamos a sacrificar a tus hijos si no dices que el rey, que el gobernador, le voy a poner así porque nos puede pasar en muchas circunstancias, en muchos, ¿verdad? Es el único, que a él solo lo vas a adorar y a seguir. Y dijeron los de la primera iglesia de Jesucristo: no, a solo Dios adoraré y no estaré postrado ante nadie. Por eso usted debe de tener cuidado a quien idolatra, porque hay muchas mujeres y hombres que idolatran a sus maridos y a sus mujeres más que a Dios, que lo adoran. No voy porque mi esposo, mira, Dios primero te hizo a ti. Amén. Hay gente que idolatra mucho el fútbol, y cuando hay partido de fútbol lo idolatran tanto que prefieren ir al fútbol que venir al servicio. Amén. Entonces Dios no te trajo para que idolatres a otras cosas. Dios te trajo aquí para que tú seas, tú domines, tú gobiernes, tú vayas. Pero acuérdate sobre todo de dónde Dios te sacó. Acuérdate quién tú eras. Acuérdate, ¿verdad?, que Dios te puso en los lugares celestiales para que tú empieces a ser bendecido, pero también para que conozcas quién es Dios en esta tierra. Primera de Pedro 3:22, y con esta voy terminando. A quien habiendo subido al cielo está a la diestra de quién, y a él están sujetos ¿quiénes? ¿Quiénes más? Y potestades. ¿De qué tienes temor? Amén. Mientras tú camines correctamente, mientras tú camines en la justicia divina de Dios, todo esto que está escrito es para ti. Amén. Entonces, aunque Satanás quiera venir, ¿verdad?, a intimidarte, tú tienes la autoridad. Y debes de saber, ¿verdad?, que nosotros vamos a gobernar sobre Satanás, sobre cualquier autoridad. Entonces recuerda, no es lo que tú sientes, no es lo que tú piensas, no es lo que Dios ha dicho de usted que es, ¿verdad? Es como Dios lo ha puesto para ti y para mí. Satanás, mire lo que dice aquí, Satanás, diga conmigo, Satanás solamente
ocupará un lugar que la iglesia haya dejado vacía. Una iglesia ausente, diga conmigo, una iglesia ausente tendrá un diablo presente. Una iglesia presente va a hacer que el diablo esté ausente. Ahora llévalo a tu casa. Amén. ¿Cómo dirías para tu casa? Un hijo de Dios presente, el diablo está ausente. Pero un hijo de Dios que no esté presente en su casa manifestando su gloria, el diablo estará presente. Amén. Por eso debemos de tener mucho cuidado. El mundo espiritual no respeta. El mundo espiritual, ¿verdad?, tiene que saber que tú tienes autoridad, porque él te conoce. Lo que a Satanás no le gusta ver, ¿verdad?, es a alguien humilde, sumiso y obediente. A eso no le gusta ver, porque todo el reino de las tinieblas se basa en rebelión y en desobediencia. Diga conmigo, todo el reino de Dios se basa en rebelión y en desobediencia. Entonces tú no vas a sorprender al enemigo cuando te opongas con la cabeza, cuando te opongas en contra de él. No le vas a sorprender. Lo vas a sorprender cuando tú seas obediente a pesar de todo. Amén. ¿Estamos aquí? Entonces yo quisiera darle más, pero voy a cerrar nada más con Mateo 6:33, donde dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Son dos cosas que tenemos que buscar. Diga conmigo, el reino de Dios y su justicia. Otra vez, el reino de Dios y su justicia. Otra vez. Nosotros siempre nos enfocamos solamente en el reino de Dios, en buscarlo, pero no buscamos su justicia. Amén. Porque a un niño espiritual, entonces, no le interesa la justicia. A quien le interesa la justicia es al que va a gobernar. ¿Estamos aquí? Entonces, en la medida que usted crece en justicia, usted crece en autoridad. En la medida que usted crece en la autoridad, usted puede ir manifestando cada vez su poder. Por eso dice Hebreos 5:13: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, porque es niño. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. O sea que al niño no le interesa la justicia. Entonces, diga conmigo, para los inmaduros, para los pequeños espirituales, la palabra justicia es algo que no le atrae, no le llama la atención, no le apasiona, porque a los niños no le gusta la justicia. Porque justicia es para gente que quiere gobernar, es para gente que quiere reinar. Por eso dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en palabra y justicia. Entonces, el nuevo hombre, diga conmigo, el nuevo hombre está vestido de dos elementos principales. Amén. Le seguimos la semana que viene. Y vamos a hablar de justicia. ¿Estamos aquí? Y vamos a hablar de justicia. Porque miren, si nosotros no tenemos esa revelación, no vamos a aprender cuando gobernamos. Por eso la gente está cómoda sentada en las iglesias, porque no sabe qué es la justicia de Dios.
Dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá. Nosotros tenemos que preocuparnos en la justicia de Dios. Amén. Pero si no tenemos justicia, lo demás no puede venir por añadidura. La bendición se puede estar truncando. Entonces, por eso la palabra de Dios nos enseña que como hijos tenemos que ir renovándonos, transformándonos, cada día mejorando. Usted a un niño de 2 años le cambia su pañal, eso es normal, pero si el niño tiene 20 años, usted ya no le puede cambiar de pañal. Porque usted espera que ese niño crezca, que ese niño madure, que ese niño, ¿verdad?, empiece a hacer las cosas solo. ¿Estamos aquí? Entonces mi pregunta es, ¿cuántos años tiene en el camino de Dios? Y aún todavía quiere que le den ¿cómo se llama? Como dicen, la teta, ¿no? La mamila, la pacha, dicen allá en Guatemala, ¿verdad? Amén. Así le dicen en Guatemala. Entonces, ¿qué es lo que espera Dios de nosotros? Que tengamos fe. Mi pregunta es aquí, y con esto voy a cerrar. Yo creo que muchos de los que estamos aquí no hemos pasado ese nivel. Hemos estado batallando y batallando con los mismos problemas. Hay ciclos repetitivos. Entras a un estado, empiezas otro, estás saliendo de uno y viene otro, y nunca tienes triunfo, nunca tienes gobierno, nunca tienes autoridad, porque no estás sentado en los lugares celestiales. Pero hoy Dios está hablando a tu vida para que hagas un cambio, para que hoy le puedas decir al Señor: Señor, yo quiero estar sentado en los lugares celestiales.